Amén. Buenos días, hermano. Mucha bendición a cada uno de ustedes. En el nombre que sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre estamos reunidos, ¿no es verdad? Porque pedimos a Él que nos guíe, que su Espíritu Santo nos dé luz, discernimiento. Nosotros nada podemos hacer. O sea, nosotros somos nada, pero en el nombre de Cristo todo lo podemos. Así que en su nombre vamos a inmediatamente, vayan buscando en sus Biblias, por favor, primera carta de Juan. Primera carta de Juan. No el Evangelio de San Juan, sino la primera carta de Juan. Y esta carta fue objeto de un estudio durante meses, desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre, desde el mes de junio hasta el mes de septiembre, los miércoles. Pero como los miércoles prácticamente no viene casi nadie, se conectan muy pocas personas, yo he decidido, para no dejar esto en el aire, preparar dos mensajes. Este mensaje y el próximo que tenga la oportunidad de predicar, para hacer una condensación de las enseñanzas más importantes de esta carta. Esta carta fue enviada a la iglesia del primer siglo por información aparentemente que tenía Juan, que le pedían algunos consejos de ciertas situaciones que pasaban en la iglesia, y Juan le escribe esta carta a la iglesia. Pero usted sabe qué, no diga como pueden decir muchas personas, no, pero eso era un problema de la iglesia del primer siglo, ahora estamos en el 2024. Bueno, pues mire, vamos a ver que esos problemas son los mismos de hoy en día, porque el pecado es igual. El pecado no cambia, el pecado es el mismo, ayer, hoy y siempre. Entonces, en estos dos mensajes hemos condensado las enseñanzas principales de esta primera carta de Juan a la iglesia. Y entonces, ¿quién de nosotros no ha escuchado un consejo, ha pedido un consejo alguna vez? Tal vez hemos pedido consejo para algo de trabajo, algo académico, algo eh, propio de nuestra vida secular, ¿no? ¿Verdad? Un consejo para casarse, un consejo para empezar la universidad, un consejo para ver qué carrera estudiar, un consejo para esto y para lo otro. Pero los consejos que vamos a ver hoy no son los consejos que vemos en la era postmoderna, de que un consejo de matrimonio y la persona, la psicóloga, se ha casado 3 veces, por ejemplo, por decir algo, o 4, ¿no es verdad? Y tal vez el que tiene no es su marido, como dice el Evangelio, le dijo Jesucristo a la mujer samaritana. No, vamos a ver consejos inspirados en la palabra de Dios, inspirado en la dirección del Espíritu Santo, que Juan escribió esta carta a la iglesia, pidiéndole a Dios luz y discernimiento. ¿Para qué? Para aconsejar a la iglesia, para que la iglesia sea fuerte, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea el cuerpo y la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues vamos inmediatamente a leer la porción inicial, la porción bíblica. Me imagino que están en Juan, ¿no? En la primera carta de Juan. Vamos a leer ahí el capítulo 1. Vamos a ponernos de pie los que puedan, los que no se quedan ahí sentados, leen sentados. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 al 4. Yo voy a empezar con el 1, ustedes siguen con el 2, y luego yo sigo con el 3 y todos finalizamos con el 4. ¿Está bien? La palabra de Dios dice, capítulo 1.
Primera epístola universal de Juan, apóstol. Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y así, amén. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu santo y bendito nombre. Y en tu nombre, Señor, estamos reunidos aquí en tu casa. Gracias por cada hermano aquí presente, cada familia representada. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, y que cada hermano aquí presente y los que se conecten vía el canal de YouTube sean bendecidos grandemente por medio de tu palabra, Señor. Ilumínanos y guíanos, Señor, y pedimos tu dirección, porque nosotros nada podemos hacer, Señor. Pero en tu nombre todo lo podemos. Pido tu bendición para cada hermano aquí presente. Pido tu bendición para la iglesia. Pido tu bendición para nuestro país. Nos encomendamos a usted pidiendo su dirección y su luz. Y todo esto lo pedimos en el nombre amado de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento. Bien. El título de la prédica de esta mañana es Consejo para la Iglesia de Jesucristo. Fíjense que el título no dice Consejo para la Iglesia Bautista Trinidad. Porque siendo cierto, y cuando se escribió esta carta, no había iglesia católica ni bautista. Había una iglesia, que era la iglesia de Jesucristo. Entonces, toda la iglesia de sana doctrina se supone que son la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. 3 siglos después de la muerte y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que aparece ¿no, verdad? En el imperio, en la división del imperio romano, lo que hoy conocemos como la iglesia católica, y luego más luego vienen las demás iglesias. Entonces, podemos decir a manera de introducción que los consejos siempre son ayuda para el caminar de nuestras vidas. Como decíamos en la introducción, todos nosotros de una forma u otra hemos escuchado consejos o hemos pedido consejos. Los consejos provienen de la experiencia de los años vividos. En lo espiritual, el consejo debe venir siempre de lo que dice y establece la palabra de Dios. Juan, inspirado en el Espíritu Santo, envía su primera carta a la iglesia del primer siglo para ayudarlos a ellos con situaciones que tenían la iglesia y que aparentemente habían pedido ayuda a él para que le dijera de ciertas situaciones que pasaban en la iglesia. Veremos algunos de los consejos que Juan compartió con la iglesia.
Hoy nuestra iglesia Bautista Trinidad se va a beneficiar ¿eh? de esos consejos, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y los consejos que vamos a ver son consejos de la palabra de Dios, de lo que Dios dice y establece. Bien, primer consejo. eh, Nuestra comunión debe ser con Dios y con su Hijo Jesucristo, para que nuestro gozo sea cumplido. Ustedes han venido hoy, en esta mañana, se levantaron temprano, se desayunaron, hicieron todo lo que iban a hacer y han venido a la casa de Dios. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios, no la palabra de Johnny, ni la palabra de ninguna persona. El que ha hecho esta comunión posible es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nunca una situación inventada por hombre puede ponerse como estandarte para usted ser inspirado para ir a la iglesia, para mantener su fe. No, su inspiración, su fortaleza para usted y para cada miembro de esta iglesia debe estar en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Y usted dirá, bueno, pero eso casi se entiende, eso es sobreentendido, pero no es así. Hoy hay muchas personas que van a las iglesias porque hay una buena música, porque hay esto, porque hay lo otro. Ahora usted viene a la iglesia porque usted quiere escuchar la palabra de Dios. Y esa es la inspiración, el centro de nuestra comunión en esta mañana. ¿eh? La palabra de Dios. En la primera carta de Juan que acabamos de leer, en el capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Hablando de la manifestación que vio Juan, que palpó Juan al compartir con nuestro Señor Jesucristo. ¿No verdad? La vida, la verdad, es sinónimo de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios. El versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ustedes vinieron en esta mañana para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y ese debe ser el motor principal, de eso debe ser el centro. Y dice en el versículo 4, ¿para qué debe ser eso? ¿Para qué? Para que nuestro gozo sea cumplido. Hay muchos hijos de Dios que parece que están en un velorio permanentemente. Hay tristeza, hay desánimo, porque su gozo, porque su comunión no está con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra comunión debe estar siempre con Dios. El que quiere la bendición y el ánimo para seguir adelante a pesar de las adversidades y de los problemas y de las situaciones. Señores, si confiamos en personas, vamos a estar en el Cristo Redentor o en un cementerio de eso. Nuestra comunión debe ser con Dios y con su Hijo Jesucristo. Ah, que vamos a IBT, sí, a escuchar la palabra de Dios. Que vamos a aquella iglesia a escuchar la palabra de Dios. Que vamos a aquella a escuchar la palabra de Dios. Pero nunca puede ser lo que lo anime a usted a buscar de Dios.
las cosas humanas y materiales. Pregunta que le hago, y siempre le voy a hacer preguntas por cada consejo. ¿Se puede dar hoy en día de que hay personas que vayan a las iglesias buscando que buscando hacerse amigo de alguien, buscando ver a alguien, buscando, entienden que pueden obtener una ayuda fácilmente que ellos necesitan, muchas cosas que pueden ser? Créame que entran por la puerta donde entran los hijos de Dios, pero si no va con el deseo de tener una comunión, de tener una comunicación, ¿eh?, con Dios y con su Hijo Jesucristo, eso tarde o temprano va a perecer, va a morir, porque lo que debe llevar a un hijo de Dios siempre a la iglesia y donde quiera que vaya es el deseo de tener una comunión con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Para que nuestro gozo sea cumplido, para que nuestro gozo sea cumplido. No podemos buscarle a Dios de una forma mecánica. Debemos buscarle a Dios en una forma espiritual, buscándolo a Él en espíritu y en verdad. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Juan le dice a la iglesia, bueno, su comunión debe ser con Dios y con nuestro Señor Jesucristo para que su gozo sea cumplido. Aparentemente en la iglesia. Recuerden que la iglesia cristiana viene del judaísmo. Jesús era judío. El judío va a lo que nosotros decimos el equivalente a las iglesias, ellos son la sinagoga, le dicen, por maestro, no, porque allí está el maestro fulano de tal. Porque allí está el maestro fulano de tal. Yo soy del maestro. Usted le pregunta a un judío, ¿de dónde tú te reúnes esto, lo otro? Yo me reúno en la sinagoga del maestro excelentísimo y dicen un nombre ahí, esto, lo otro. Aparentemente los cristianos del primer siglo, como venían del judaísmo, aparentemente había situaciones de que yo soy de allí, yo soy de aquí, y nosotros somos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Vamos a nuestro segundo consejo. Dice la palabra de Dios. Debemos andar en la luz como Dios es luz. No podemos andar en las tinieblas ni en el pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hasta aquí podemos decir de que lo que Juan escribe a la iglesia es la necesidad de que el Hijo de Dios ande en la luz. Y la luz en la Biblia es sinónimo de andar en el camino correcto, no andar en pecado, no andar en situaciones que no sean claras.
¿Y por qué le escribe Juan eso a la iglesia? Bueno, porque aparentemente en la iglesia habían personas en la iglesia que no andaban en la luz y no estaban en la luz. Fíjense en el versículo 8, dice la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y habían una clase de hermanos en esa iglesia, en la iglesia del primer siglo, que no confesaban sus pecados, andaban en pecado y se mantenían andando en pecado. Y no andaban en la luz, que es como debe de andar el Hijo de Dios, sino que andaban en la tiniebla porque hacían pecado. Porque cuando leemos esta cita bíblica pensamos que esto es para otra gente. No, esto es para una iglesia que se le escribe. Y obviamente el consejo para nosotros es, debemos andar en luz. Y si hay algo pecaminoso en nosotros, porque no somos perfectos, debemos pedir perdón a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y debemos pedir de que Él nos restaure, nos perdone y nos fortalezca. ¿Está bien? Porque la idea es que Juan escribe en estos versículos la necesidad de ser sincero espiritualmente hablando. Si tenemos pecado, pues tenemos que confesar nuestro pecado. ¿A quién? ¿A otro hombre? No, a nuestro Señor Jesucristo. ¿No es verdad? Y Él nos perdona. Pero si no confesamos nuestro pecado, ¿cómo Él nos va a perdonar? Versículo 9, fíjense lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir que, como dice en el versículo 10, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, sintetizando, la iglesia debe tener una relación con Dios sincera. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de cada miembro de la iglesia. Debe tener una relación con Dios sincera. Si hemos faltado, faltamos. Si hemos pecado, pecamos. Y debemos pedir a aquel que nos puede restaurar, que nos puede limpiar, que nos restaure y nos limpie. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe de evitar tener una relación espiritual con Dios de una manera de falta de sinceridad. Debe ser lo más sincera posible para que una iglesia sea bendecida grandemente. Debe tener una relación con Dios de una manera sincera. Y de eso se trata, ¿no es verdad? Eso se llama andar en la luz. Andar en la luz no quiere decir que usted siempre va a estar correctamente, porque nosotros no somos perfectos. Andar en la luz quiere decir que si andamos en la luz pero fallamos, pedimos a aquel que nos puede restaurar y perdonar nuestro pecado, que nos perdone. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Entonces, ya tenemos claro, una iglesia de Jesucristo debe andar en luz. Una iglesia de Jesucristo debe de tener una comunión con Dios y nuestro Señor Jesucristo. Todo esto para que nuestro caminar de fe sea un caminar de fe para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tercer consejo. Dice que en el nombre de Jesucristo son perdonados nuestros pecados, pero no debemos usar esto para pecar deliberadamente. Pero si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo.
¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que tienen este versículo como una banderita. Ese versículo es el capítulo 2, versículo 1. Vayan allá. Capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no, ¿qué dice? Para que no pequéis. O sea, el sentido del escribir esto de Juan a la iglesia no es para que pequen, es para que no pequen. ¿No es verdad? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Pero hay muchas iglesias que tienen eso como una banderita, ¿no? Para adelante, y esto y lo otro. No hay problema. Y peca, y pedimos perdón. Cuidado con eso, porque Jesucristo perdona, ¿verdad? Los pecados, ¿no? Pero las consecuencias quedan. Y si usted se lleva de eso, cuando usted va a hacer una cadena de consecuencias, cuando usted viene a ver, como se ha visto, personas, pastores, ministerios, se van abajo, porque el pecado tiene consecuencias. El asesino más vil puede ser perdonado por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Puede arrepentirse, claro que sí, pero tiene sus 30 años ahí, que tiene que cumplirlo, no es que se le va a quitar los 30 años, no, porque ya yo le pedí perdón, entonces y ya yo, no, el pecado tiene consecuencias. Dios perdonó a David, pero Dios no le quitó la consecuencia a David de su pecado. Y le dijo Dios a David, yo te perdono, pero desde ahora en adelante la sangre no se apartará de tu casa. Y ya sabemos la historia, ¿no? De todo lo que le sobrevino al rey David. Por eso, de una manera sabia, la palabra de Dios establece que la paga del pecado es muerte. ¿Muerte de qué? Muerte de testimonio, muerte de su vida espiritual, muerte de ministerio. No tiene nada de ver con la salvación, pero acaba con la vida del Hijo de Dios. Entonces, en el sentido de eso es que Juan establece y deja claro, empezando ahí ese versículo, dice, estas cosas os escribo para que no pequen, no para que ustedes se crean que tenemos una tarjeta de crédito para pecar. Hijitos, y fíjense cómo comienza, hijitos, ese hijito es un término amoroso, ¿no verdad? Casi como de un padre para un hijo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, mucho cuidado con eso. Una iglesia debe tener mucho cuidado con la situación de pecado. Debe, no puede encubrir nada de asunto pecaminoso y debe ser lo más transparente. Porque el pecado, vuelvo y repito, la paga del pecado es muerte. Entonces, en estos 3 puntos que hemos visto hasta ahora, el primer punto, la comunión necesaria de la iglesia con Dios y con Jesucristo. Hay iglesia hoy en día en el 2024, llámese de cualquier denominación, cuya comunión no es en el nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hay iglesia cristiana, hay asunto de santo, de toda la cosa del catolicismo, más lo propio de los bautistas, que hay muchos bautistas que son reformados,
¿eh? Que son con una visión casi neocatólica, que te mencionan predicando a San Agustín, a San Marcos. Cuidado con eso. No hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podemos ser salvos. El único nombre es nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente en la iglesia del primer siglo habían en los cristianos personas que se hacían comunión, que se reunían, ¿eh? En el nombre de otras situaciones. Mucho cuidado con eso. Y son bautistas, hay muchos bautistas, pero son reformados. Y el reformado tiene una visión como que ellos vienen del catolicismo, ¿verdad? No sé, yo no vengo del catolicismo, yo vengo de la palabra de Dios. A mí el que me salvó y limpió mis pecados es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ustedes ven que hay situaciones que siguen igual hoy en día. Entonces, en el segundo consejo, debemos andar en luz, un requerimiento de Juan a la iglesia que debe de andar en la luz. Y en la luz no quiere decir, vuelvo y repito, que usted ande correctamente porque usted es perfecto, porque usted es un hijo de... No, en la luz quiere decir andar sinceramente delante de Dios. Ando correcto, bien. Fallé, eh, pedir perdón a Jesucristo y a la iglesia y seguir otra vez. Eso quiere decir andar en la luz, andar sin nada oculto, nada oculto, nada oculto, nada debajo de la gaveta, ni escondido por aquí, ni escondido por allí. Hay iglesias que pueden darse la situación de que andan en tiniebla, andan en pecado, porque hay situaciones que pasan en la iglesia y se encubren y esto y lo otro. Hay un requerimiento para la iglesia de Jesucristo. Debemos andar en luz como Jesucristo anduvo en luz. ¿Quién dice amén? Y el tercer consejo, no debemos de usar, ¿no es verdad? No debemos de usar bajo ninguna circunstancia la gran potestad que tiene Jesucristo de perdonar nuestros pecados para nosotros salir a pecar y después pedir perdón. Ah, no, yo pido perdón después. Y se lleva un hermano de encuentro. No, yo pido perdón después. Y esto y lo otro. No. Fíjense que en la forma que le escribe Juan a la iglesia, diciéndole hijitos míos, ¿no es verdad? Es para decirle a ellos, casi como en una forma de ternura. Mira, yo te escribo esto, pero no es para que peque, no es para que tú creas que tienes una tarjeta de crédito para tú empezar a hacer y deshacer. Yo te escribo esto para que no peque. Y si alguno hubiere pecado en algo de sorpresa, algo de, ¿no es verdad? Que puede presentarse. Abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Entonces, ya lo dijimos ahorita, hay iglesias que tienen esto como una banderita para ellos hacer y deshacer y luego miran de nuestro Señor Jesucristo a pedir perdón. Pedirle perdón a Dios por esta situación, por esto, pero que convierte en el pecado una cosa, una práctica que vamos a ver más adelante, que es otra cosa. Lo convierten en parte de su vida. Una iglesia de Jesucristo no puede tener la vida cotidiana de pecar como una forma de vida habitual. El pecado puede ser una sorpresa en nuestra vida espiritual. Algo que no estamos esperando muchas veces, algo que nos descuidamos tal vez, lo que usted quiera, pero no puede ser algo cotidiano, de día en día. No puede ser así. Bien,
Cuarto consejo, vamos al cuarto consejo en el capítulo 2, versículo 22. Búsquenlo ahí, por favor. Dice capítulo 2, 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es quien, el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene a quién, al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es decir, que el centro de la iglesia debe ser nuestro Señor Jesucristo. Y solamente en su nombre, ¿no es verdad? Nosotros nos reunimos, nosotros tenemos fe, porque en el nombre de Cristo solamente es que nosotros somos hechos hijos de Dios, en lo que Jesucristo hizo, ¿no es verdad? Entonces, en la iglesia hay un espíritu eh, diabólico, si se quiere, de el anticristo, aquel que niega a Cristo en todas las formas. Y al negar a Cristo, niega también a Dios. No debemos permitir bajo ninguna circunstancia, una iglesia de Jesucristo no debe permitir bajo ninguna circunstancia que se mencionen otro nombre en el desarrollo de un mensaje de la palabra de Dios. Porque si usted está desarrollando un mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje debe tener ¿qué? La palabra de Dios. No debe tener más cosas. Pero si tiene algo, debe redundar en lo que dice y establece la palabra de Dios. Y en la antigüedad, Juan llama la atención a la iglesia del primer siglo de que el espíritu del anticristo estaba haciendo su presencia en las iglesias. ¿Cómo estaba haciendo su presencia? Diciendo que Jesucristo no había venido, negando la deidad de Jesucristo, negando que Jesucristo fue enviado por el Padre, negando, porque el anticristo quiere decir que lo niega, niega todo lo que es de Cristo. Entonces, eh, nuestra fe, nuestra fe depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Como enviado del Padre, como enviado de Dios, Jesucristo hizo lo que tenía que hacerse para que usted y yo seamos hechos hoy hijos de Dios. Eso que hizo Jesucristo no lo hizo Martín Lutero, ni lo hizo ningún filósofo, ni ningún escritor, ni nada de eso. Ni ellos pueden hacer nada. Y más, y si ellos no confesaron sus pecados tampoco, y si ellos no creyeron en el que tenían que creer, fácilmente ellos están para abajo también. Recuerden que el primer consejo que le dio Juan a la iglesia fue que la comunión, el centro de la comunión de la iglesia de Jesucristo debe ser con Dios y con su Hijo Jesucristo. No debe ser con personas, ni con líderes, ni nada por el estilo. Debe ser con Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y pregunta que le hago. Hay iglesias que pueden negar la deidad de Cristo. Hay iglesias que pueden negar que Jesucristo es el único y verdadero Hijo de Dios y Salvador, que solamente en su nombre nosotros podemos ser salvos. Revisen retrospectivamente si todas las personas, la familia que ustedes tienen, los amigos, cuando ustedes le dicen, creo en Dios, esto, lo otro, ¿qué le dicen ellos? ¿En quién creen? ¿En quién?
En el capítulo 2, 23 dice la palabra de Dios: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también, ¿qué dice? Al Padre. Entonces, esto Juan lo escribe porque en la iglesia del primer siglo había situación con eso. Habían gente que negaban a Jesucristo dentro de la iglesia. Habían gente que decían Jesucristo no es el Hijo de Dios dentro de la iglesia. Había gente que decía no, el único que perdona los pecados es Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el que niega toda la deidad y todo el poder que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el anticristo es un personaje que se va a hacer un personaje, va a ser enviado por Satanás. Juan habla muy extendidamente prácticamente en un capítulo completo sobre eso. Y él con su poder y toda la cosa que va a hacer, la condición que él va a poner es negar todo lo que es de nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes saben qué, él va a ser destruido solamente con el resplandor de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero esos pensamientos y esas ideas están en las iglesias. En lo que viene la persona del anticristo, esos pensamientos están en las iglesias. ¿Qué otro pensamiento hay en la iglesia? Que no nos conformamos con lo que dice y establece la palabra de Dios. Cuando usted está comiendo, que tiene mucha hambre, está comiendo usted y la comida se le acaba. Se quedó como con hambre. Usted dice, wow, me quedé con hambre. ¿Qué hace usted? ¿Sigue? Comiendo otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Otra cosa que usted, dame ver si aquí hay un chin de pan, un chin de esto, lo otro. ¿Para qué? Para usted completar. Mire, mi hermano, nosotros estamos completos en Dios y en Jesucristo. Y su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Quién dice amén? Y entonces, si la palabra de Dios permanece para siempre, siempre nosotros debemos usar como nuestra guía de fe y nuestra guía de vida la palabra de Dios. El espíritu del anticristo está en las iglesias hoy. Hay que buscar otra cosa porque Jesucristo no es suficiente. Hay que buscar otra cosa porque Jesucristo no lo es todo. Jesucristo, eso está viejo ya, eso de la Biblia. Hay que buscar cosas nuevas. No. Fíjense que cuando Juan escribe esta carta en el primer siglo, los primeros cristianos de los primeros cristianos. Y ellos tenían una actitud espiritual insatisfecha. Ellos decían que no, que aparte de Cristo era otra cosa. Imagínese usted ahora, en el 2024, 2000 y pico de años después. ¿Qué usted cree? Lo mismo, parecido. Pero estamos completos en Cristo. Esa es la verdad. En el nombre de Cristo, nosotros estamos completos. Y no necesitamos más nada. La iglesia del primer siglo tenía problemas porque no estaba satisfecha con Cristo y su palabra. Como siempre dije el miércoles, la canción que cantamos cuando los bautismos, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación, y así por ahí. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay mucha insatisfacción en iglesia.
bíblica, cristiana, bíblica entre comillas, pero buscan otras cosas. Mire, la palabra de Dios es tan suficiente que usted nace, se hace creyente, se desarrolla y usted comiendo la Biblia, y usted se muere 70, 80 años y usted no ve todo el consejo 100% de la palabra de Dios. Es una fuente inagotable, así mismo. Una fuente inagotable que usted cree que ha terminado. Y cuando usted vuelve otra vez y la repite, entonces le habla de otra, usted entiende otro mensaje. Y cuando usted viene a ver, eso es permanentemente. Permanentemente. Como una fuente. Cuando yo estaba pequeño, que íbamos al Mirador Sur, que habían unas fuentes, ya se secó, ya yo no sé, la quitaron, no sé. Y esas fuentes se veían bellísimas y permanentemente con agua y botando agua. Así mismo es la palabra de Dios. Quinto consejo. Dice un refrán popular que el que se lleva de consejo muere de viejo. Y yo creo que en lo espiritual eso vale también, porque si el consejo es bíblico, obviamente, si el consejo es bíblico, también es lo mismo. ¿No es verdad? Bien, cuarto consejo. Vamos por el cuarto. Ah, por el quinto. Por el quinto. Ah, bueno, era para ver si estaban en esto. Quinto consejo. Vayan ahí buscando capítulo 2, versículo 1. Quinto consejo. No podemos aborrecer a nuestros hermanos, a nuestros hermanos. ¿Usted sabe qué significa la palabra aborrecer? Es un sinónimo de odiar, ¿no es verdad? Dice, no podemos aborrecer a nuestros hermanos, porque esto no es de Dios. Se supone que en una iglesia de Dios, en una iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no puede haber esos sentimientos, porque esos sentimientos no son de Dios. Usted sabe de quiénes son. Y se supone que aquí esos sentimientos no deben de estar. En la iglesia del primer siglo habían personas que aborrecían a su hermano. Oigan bien, aborrecían a su hermano. No podían verlo. Capítulo 2, versículo 11. Vamos allá. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Pero el que aborrece a su hermano está que en la iglesia, está en luz, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado los ojos. Capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, fíjense una cosa. En la iglesia habían personas que aborrecían a sus hermanos, o algunos hermanos. Entonces, esta condición, Juan la establece y la plasma en la carta que le envía a la iglesia, diciendo, señores, pero un hermano no puede aborrecer a otro hermano, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Entonces, aquí en el capítulo 2, versículo 11, dice que si hay un hermano en una iglesia que aborrece a su hermano,
ese hermano está ¿en qué? En tiniebla. Está en pecado, en otra palabra. Y su sentimiento, por estar en pecado, por estar en tiniebla, su sentimiento que siente, eso no proviene de Dios. Eso proviene de quién? Del diablo. Y cuando esto se hace habitual en la iglesia, ¿qué pasa? Hay una práctica de pecado. Hay una práctica de pecado. Juan establece que el que practica pecado, aunque esté en la iglesia, no es de Dios, es de quién? Del diablo. Esto es a una iglesia que lo está enviando esto. No es a unos hermanos que están por allí, es a la iglesia del primer siglo que está enviando Juan esto. Y ahora le pregunto yo a ustedes, para ser cónsono con el desarrollo de nuestra prédica, ¿se puede dar en las iglesias de hoy en día de que hayan personas, miembros de una iglesia, que tengan un aborrecimiento por sus hermanos? Que tengan una práctica pecaminosa constante de aborrecer, de odiar y más que no puede ni verlo. Mire, señores, déjeme decirle que hacer un paréntesis aquí. Está demostrado científicamente que las personas que expresan esos sentimientos y que tienen esos sentimientos son personas más llevaderas a trastorno de órganos que se le dañen, a depresión y a muchas situaciones más emocionales que se presentan hoy en día. Ese sentimiento, como establece Juan, no viene de Dios, ni es de Dios. Y ya sabemos de quién es, ¿no es verdad? Y si Juan lo establece y lo plasma en la carta a la iglesia del primer siglo, es probable que en las iglesias de hoy en día, en muchas iglesias, haya esas situaciones también. Una iglesia de Jesucristo debe velar de que esos sentimientos nunca estén presentes. Porque la iglesia parte de una base fundamental. En la iglesia de Cristo no hay acepción de personas. Todos somos iguales. Desde el más hasta el menos. Desde el más viejo hasta el más nuevo. No hay rango de personas. Y si somos iguales todos, no podemos aborrecer a nuestros hermanos. Porque si somos un cuerpo, estamos aborreciendo a nuestra propia mano, a nuestro propio pie, a parte de nosotros. Es cada quien individualmente. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hay personas que tienen comportamiento diabólico que pueden estar en la iglesia. Sí, aquí es a la iglesia que le está enviando esto, Juan. Y le dice y le establece el que practica el pecado del diablo. ¿Y dónde estaba practicando esa persona su pecado? En la iglesia. Hay que tener ojo avisor con el pecado. El pecado es traicionero. El pecado es una semilla tan destructiva, tan fuerte, que acaba con ministerio, con vida de pastores, con vida de diáconos, con vida de personas, con muchos años. Vuelvo y repito, no tiene nada que ver esto con su salvación, pero su testimonio se va abajo. Consejo para la iglesia de Jesucristo. Estos son consejos no para la iglesia Bautista Trinidad, no, sino para la iglesia de Jesucristo. Y póngalo usted en cualquier lugar. Consejo en base a lo que dice y establece la palabra de Dios.
Sexto y último consejo. Capítulo 4, vamos allá. ¿Qué debe de haber en la iglesia? ¿Qué debe de haber en la iglesia? En vez de aborrecer y de ira y de odio contra hermano. El ingrediente principal de la iglesia. ¿Qué debe de haber? Amor. El amor fraternal, el amor ágape, el amor de soportar al hermano, de ser condescendiente. Una especie en extinción en las iglesias de hoy. Las iglesias de hoy parecen más club y empresa, y que me excusen, y eso es así. Ahora, una iglesia donde hay amor, porque dice Pablo en Corintios, hablando de la funcionalidad de la iglesia. Ahora permanecen, dice Pablo, la fe necesaria, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todo, dice Pablo, es que el amor, porque sin amor no hay iglesia. Puede haber reunión de gente y puede haber lo que usted quiera, pero iglesia, solamente si hay amor, y ese amor es un fruto del Espíritu Santo. Usted no puede ir a hacer un doctorado de amor ni nada de eso. Eso es un fruto que viene de Dios. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 7. Dice Juan, después que le dice eso, ¿no? El que practica pecado del diablo, el que aborrece a su hermano y toda la cosa. Entonces Juan dedica un capítulo entero al ingrediente principal de la iglesia, que es el amor. Capítulo 4, versículo 7. Juan empieza diciéndole a la iglesia, amados, amémonos, ¿qué dice? Unos a otros. Porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a quién, a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró, versículo 9, el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Quién dice amén? Entonces, el ingrediente principal de la iglesia, la base espiritual, fundamental de la iglesia, señores, el amor. Y vuelvo y reitero y repito, una especie en extinción hoy en día. En casi todas las iglesias. Ahora, ¿ustedes quieren un consejo mío para cada uno de ustedes? ¿Ustedes quieren esta iglesia diferente? Practiquen eso y pídanle a Dios que le dé amor. Para usted dar amor a todo el que llega, a todo el que entra y sale de aquí. Y usted verá que la iglesia va a dar un giro 100%. Y amor quiere decir, ¿usted sabe qué? Amor quiere decir que si la persona no le cae muy bien, que si la persona, usted como que, ay, como que, a veces usted ni ha hablado con una persona y ya dice que le cae mal. Imagínese usted. El amor de nuestro Señor Jesucristo. El amor que Cristo nos enseñó, ¿cuál fue? Bueno, que él tenía como 3,000 que lo seguían. Cuando estaba dando los panes y los peces, vimos en una prédica eso, ¿no? Habían como 3,000, pero después se quedaron como 12. Y de esos 12, uno lo negó 3 veces.
El otro dijo que hasta que no viera resucitado y él viera y su mano y palpara, él no iba a creer nada de eso. Y uno, ¿qué pasa? Lo vendió. De los 12. Por eso, señores, el fundamento de la iglesia es algo que trasciende pensamiento humano. Porque ese amor que debe forjar la iglesia no viene de hombre, ni lo enseña hombre. Ese amor viene de Dios. Y eso es lo que le pone el sello a la iglesia de Jesucristo. El amor. Como dice aquí, hermanos amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios y todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de quién y conoce a quién. Pero el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Ah, es muy fácil yo mostrar amor y mucho beneplácito, pero con el que yo quiero. Por eso estamos en la era de los perritos y de las cosas. Pues no, cómprate un perrito y el perrito te va a dar amor y tú le vas a dar amor al perrito. ¿Sabes? Tú no vas a tener que interactuar con personas que por un lado son una cosa y por un lado no. El llamado de la iglesia es con las personas, con todas las personas que vengan a la iglesia. Debemos mostrar amor, porque somos una iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo muestra amor. Sin importar quién sea, de si es o no es, si me cae bien o no me cae bien. No, no, no. Amémonos, dice Juan a la iglesia del primer siglo. Amémonos unos a otros. Entonces, pregunta que le hago y última aquí. ¿Hay iglesias hoy en día que le falta eso, amarse unos a otros? ¿Hay iglesias que le hace falta eso, amarse unos a otros? Sí, hay muchas iglesias. Hay muchas iglesias. Es una especie en extinción. Una especie en extinción, porque hoy las iglesias parecen más un poquito como parecido a un club, parecido a un grupo de amigos. Pero el amor que debe distinguir a una iglesia, eso no viene de hombre ni de pastor, eso viene de Dios, porque es un fruto del Espíritu. Y lo del Espíritu no lo da hombre, lo da Dios. Bien, Colosenses, capítulo 1, 18. Dos consejos rápidamente. Señores, usted tiene que tener como premisa de vida de fe que todo, oiga bien, todo en su vida espiritual, la preeminencia debe ser de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué dice? La preeminencia. Jesucristo debe tener, en la iglesia de Jesucristo, Jesucristo debe de tener la preeminencia. Él debe ser el primero. Segundo, Hechos 4:11. Hechos de los Apóstoles 4:11. Dice la palabra de Dios. Hechos 4:11. Dice la palabra de Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los
edificadores. Hablando al pueblo judío, la desecharon, ¿no? El pueblo judío, edificador de la fe, pero desecharon a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo ha venido a ser la piedra principal. 12. Y en ningún otro hay, que dice, salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en todo tenga la preeminencia Jesucristo, y en el nombre de Cristo solamente nosotros podemos ser salvos. Entonces, señores, consejo para la iglesia de Jesucristo. Tomen esto en cuenta. La manifestación de nuestra fe en Dios y en su Hijo Jesucristo es y debe ser nuestro norte. Solamente la perfección viene de Dios. Nosotros somos imperfectos, pero pedimos y rogamos a Dios de que nos dé luz, discernimiento que solamente viene de Él, para que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su santo y bendito nombre. Solamente en el poder de Dios es lo que sostiene a la iglesia. Y la base de la iglesia es el amor. Y el amor viene de Dios. Así que Dios es el único responsable de que una iglesia esté adelante y siga adelante. Así que en el nombre de Cristo, nosotros nos encomendamos a Él, pedimos a Él que nos dé luz, discernimiento, nos fortalezca y que abra las puertas a todo aquel que quiera venir a una nueva vida. Y la nueva vida la da nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Oremos. Padre eterno y Dios nuestro, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh, Señor, pedimos que tú nos dé luz, discernimiento, que tu palabra siempre esté en nuestra mente y en nuestros corazones. Bendiga a cada hermano aquí presente, cada familia aquí representada, Señor. Y ayúdenos, Señor, ayúdenos en nuestra batalla de fe para que en su nombre nosotros seamos más que vencedores. Guárdenos de todo mal, perdónenos, ilumínenos y guíenos. Y todo esto lo pedimos en el nombre amado de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dice que amén. La gloria sea de Dios. Consejo para la iglesia de Jesucristo. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Vamos a